Ítalo Carrera y Carmen Escobar han urdido un proyecto fantástico y lo han hecho con la complicidad del ente de Javicho Rivero. Se trata del libro Me vestí de reina, 10 historias de vida drag en el Perú, publicado por el sello Academia Antártica. Se trata de 10 perfiles escritos por Carmen y por Ítalo que vienen acompañados de fotografías de Javicho. El libro se presentó recientemente en la Feria Internacional del Libro de Lima, FIL 2023. Y a propósito de ese libro, que yo recomiendo, conversé con Carmen y con Javicho. Lamentablemente Ítalo no nos pudo acompañar ese día. Pero antes de pasarles la entrevista, quiero agradecer a Librería Sur y Café Sur, quienes gentilmente nos cedieron un espacio para dicho encuentro. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Carmen Escobar y Javicho Rivero, aquí en Letra Capital. Hola Carmen, Javicho, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por su tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de la publicación de Me vestí de reina, 10 historias de vida drag en el Perú, que ha sido escrito por Carmen, por Ítalo, que lamentablemente no ha podido estar con nosotros, pero ya pronto estará, y con fotografías de Javicho, Javicho, perdón. Bueno, y aquí se ha publicado por Academia Antártica, el sello Academia Antártica. Bueno, quería un poco comenzar la charla preguntándoles cómo surge esta idea maravillosa de retratar estas 10 vidas, ¿no? Estas 10 historias. Empezamos durante la pandemia. A Ítalo y a mí se nos ocurrió retratar estas historias, principalmente porque siempre han sido como historias accesorias o que solamente se fijan en ellas para dar una nota de color o el Día del Orgullo, y luego el resto del año ya nadie se acuerda de ellas, y se crea además que es un espacio solo nocturno, solo para un público, para una comunidad. Entonces nosotros lo que queríamos era revalorizar y contar las historias, y luego también explicar pues la dimensión política que tienen, que hay muchísima ahí, y sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Entonces nace en pandemia porque estábamos ahí encerrados y yo al menos no estaba como súper nerviosa, y así es que nace el libro, y luego ya lo llamamos a Javicho para el tema de las fotografías. Cuéntame, Javicho, ¿cómo ha sido, justamente ahora que hablábamos de retratar estas vidas, ¿no? Retratarlas también gráficamente? Ha sido toda una aventura, ha sido muy bonito, muy divertido, justo como cuenta Carmen. Inician el proyecto entre Ítalo y Carmen y a mí me convocan un año después, ¿no? En fines del 2021. Y Ítalo me llama y me dice, oye, tengo un proyecto que estoy haciendo con Carmen. No sé, como un poco temeroso si me gustaría unirme, ¿no? Y le dije, obvio que sí, vamos con todo, ¿no? Siempre ha sido, o sea, como fotógrafo, a mí siempre me ha llamado la atención todo lo que conlleva ser una drag, pero nunca lo había visto tan de cerca, ¿no? Entonces, de cajón dije que sí, vamos con todo. Y bueno, inicialmente empezamos a planear, ¿no? Tal vez hagamos una sesión de fotos con cada una, que al final se nos iba a escapar un poco de las manos porque es toda una logística aparte, y ellas de por sí ya tienen presentaciones, tienen shows, y de por sí la producción de cada una, que es lo que yo me he ido enterando dentro de este proyecto, lleva como 3-4 horas a cada una realizarlo, y es una creatividad, una producción alucinante, como lo puedes ver ahí. Entonces al final lo que hicimos nosotros fue adaptarnos a los horarios de ellas, sí, y a sus presentaciones. Al final fue un poco más registro documental, pero no se ve tanto así en el libro porque aprovechamos también los momentos libres o previos a las presentaciones para tener un momento con cada una y hacer algunos retratos, ¿no? Y bueno, hemos tenido que ir a presentaciones, en discotecas, hemos ido a la grabación de un videoclip, y en la madrugada, ¿no? Ir ahí y ver los shows es algo alucinante, y verlo en vivo y poder capturarlo también para mí ha sido un privilegio, muy divertido. Claro, porque hay todo un trabajo justamente de representación muy interesante
en el tema de las drag, ¿no? Que es casi como una especie de ritual, ¿no? Al momento de caracterizarse. Por eso mencionas tú que son tiempo que demandan para cada una y cada esta cuestión ritual, digamos, ¿no? Sí, y esto es justo lo que tú acabas de decir, es la palabra clave, creo, ritual. Y bueno, un montón de paciencia también de ellas hacia ellas mismas, y bueno, ya la experiencia las hace más ágiles en este sentido, y súper pros, como podemos ver, ¿no? Como hemos podido constatar. Son unas reinas. Literalmente. Y Carmen, ¿cómo ha sido, digamos, elegir a estas 10 personas? Lo que queríamos era que cada perfil responda a un tema. Entonces, guiándonos por eso, las fuimos haciendo como este mapeo. Entonces, queríamos a alguien que fuera como la estrella del baile. Entonces empezamos a buscar a la que es la más potente bailando. Queríamos también que hubiera activismo. Entonces, justo encontramos perfiles que son muy combativos y que hacen mucha política con el drag. Luego queríamos a alguien que sea cómica, por ejemplo, que use el humor. Entonces fuimos como definiendo temas que están vinculados al mundo drag, pero aterrizándolos con un perfil. Y luego, bueno, como has podido ver, que también cada perfil sirviera para contar la historia drag y todo lo que hay detrás, ¿no? Porque ahí se habla mucho, por ejemplo, mencionamos Stonewall, que son, ¿no?, estos disturbios que dieron inicio al Día del Orgullo. Mencionamos también otras manifestaciones que ha habido, me parece que hubo una en Colombia hace poco, donde las drags fueron a protestar en drag. Entonces, claro, hemos ido buscando perfiles en torno a temas, y luego los temas nos permiten hablar, o sea, un poco de historia del drag y también historia contemporánea, ¿no? O sea, yo creo que un poco tú, cuando terminas de leer el libro, o sea, sientes que has hecho como un máster en drag, porque hay mucha información y ves que es una expresión cultural muy rica y muy completa, ¿no? Y claro, pero también uno puede ver, digamos, la historia de cada uno de estos personajes, ¿no? Es decir, digamos, entender cómo la sociedad es muy estigmatizadora, y cómo han tenido justamente algunas dificultades, ¿no? Sobre todo en sus inicios, ¿no? Sobre todo incluso a veces en la aceptación familiar. Pero también, por otro lado, me ha conmovido mucho algunas personas claves en sus vidas, ¿no? Como las mamás, por ejemplo, ¿no? Que se vuelven como cómplices, ¿no? Y las apoyan. Cuéntame un poquito sobre eso también. Eso es una parte muy bonita, porque una de las cosas también que suele pasar cuando se cuentan historias que son las no heteronormativas, es que se tiende a ir hacia lo dramático, hacia lo triste, ¿no? Entonces siempre se termina contando la historia de la drag o de la persona LGTB que pues tiene un final triste, y eso pasa porque yo creo que estamos muy predestinados, o sea, muy, ¿no?, como predeterminados a creer eso, ¿no? O sea, que es tragedia. Y cuando no es tragedia, o sea, esto es pura vida, es pura fiesta, ¿no? Y es pura resistencia. Y en ese sentido las familias en la mayoría de casos son muy importantes, porque claro, es tu primer público, ¿no? El primer público de muchas de ellas. Y luego también pasa que puede ser de padres o madres que al inicio no lo entendían, y luego, como dices, son los cómplices o hasta sus managers. Por ejemplo, hay una drag que vive en Madrid, que se llama Gadiola, que su papá le da como consejos de, no, pero a lo mejor podrías marketearte más, o sea, como dándole consejos de mercado, ¿no? Y luego hay mamás que van a primera fila a aplaudirlas. Luego hay mamás también que les aconsejan de maquillaje, o abuelitas incluso que le dicen. Me acordaba de una abuelita que comienza también a darles tips, ¿no? Sí. Te estás viendo, eso te hace muy carona. Sí. Sí, eso me parece muy lindo, y o sea, cómo lo han incorporado, cómo la familia también es parte, y creo que es una gran lección también para quien quiera
no solo dedicarse al arte drag, ¿no? Sino que es una gran lección de cómo la familia siempre puede, no diría reeducarse, pero que está ahí y que con un poco de cariño y comprensión y educación sobre todo y muchísima apertura mental, pueden ser tus mejores aliados, ¿no? O aliadas. Uh-huh. Claro. Yo quería complementar un poquito también desde mi punto, desde mi óptica, además del proceso creativo, ¿no?, que conlleva esta expresión artística, porque son unas súper artistas, ves justo lo que dice Carmen, ¿no? Todo lo que lleva detrás el ser una drag, que no es solamente la parte lúdica y de colores, que no son, que eso es lo que la expresión que tú ves, pero tienen atrás una historia cada una, ¿no? Que es justo lo que se cuenta en el libro, y ahí puedes verlas tal cual. Hay cosas muy íntimas que normalmente no se exponen con tanta apertura, y acá los puedes encontrar, y que se hayan abierto así también me parece algo muy bonito, ¿no? Porque uno no se abre así nomás a contar sus cosas tan personales, y es un libro muy personal que engloba a estas 10 artistas, ¿no? Claro, y como decías, Carmen, al inicio, pues también es como dices, un máster en este universo drag, que es un arte y de repente mucha gente no lo ve así cuando hay todo un profesionalismo, porque cantan, bailan, igual la misma cuestión incluso estética de su vestimenta también es parte del arte, ¿no? Sí, creo que esa es una de las cosas que sorprende mucho, ¿no? Porque como nosotras siempre vemos el producto final, ¿no? Que las vemos en el escenario, maravillosas, pero ha habido ahí todo un proceso. También son empresarias en muchos casos, ¿no? Porque ellas tienen que coordinar pues sus presentaciones, ¿no? Sus finanzas también. Y que además es muy loco porque detrás o sea, también lo tienen como muy diferenciado, el drag de ellos, ¿no? Entonces, incluso hablan en tercera persona, ¿no? De mi drag, como no sé, hay unos que no hacen tanta la diferencia, que sí lo tienen más incorporado, pero hay otros que sí, y eso es como muy interesante también, ese proceso de separar, ¿no? Me parece que sí, que era Georgia Hart y Gerson, que él está separado, o sea, tiene su habitación Georgia con sus cosas y Gerson tiene su habitación con las suyas. Eso también es como muy muy loco y muy bonito. Sí, también noté eso, claro, cuando leía los perfiles, ¿no? Esa separación, porque es como un personaje, pero que incluso ya tiene vida propia, porque incluso, como tú dices, hablan en tercera persona, ¿no? Y es genial porque cuentan incluso situaciones o personas que han ayudado a que esa persona exista, ¿no? Sí, totalmente. O sea, tú ves a la drag y detrás hay toda una historia. En esa peluca hay una historia. En la elección de las uñas, de los tacones, de la vestimenta, todo tiene una historia. Y eso es muy bonito. Y por eso son artistas. Porque, no, o sea, ¿qué hace una artista, no? Que todo significa, ¿no? No es solo un vestido, no es solo una peluca. ¿Por qué la peluca rubia? ¿Por qué la peluca lacia? ¿Por qué ondulada? ¿Por qué tan alta? Todo tiene un significado y ellas, ellas te pueden decir qué significa cada cosa las que lleva puesta, ¿no? ¿Por qué la elección de este taco? ¿Por qué la media así de puntitos? Todo tiene un significado y por eso es que, o sea, hay mucha admiración de lo que hacen y las elecciones, que no son cosas como esta falda, no, o sea, claro, todo está muy pensado, muy pensado, desde el nombre, ¿no? Totalmente, el nombre, o sea, es como ya, o sea, es súper importante porque con eso la vas a identificar y hay mucho juego también, es como pícaro los nombres, algunos son más también nuevamente combativos, ¿no? Como el caso de Dita. Gadiola es una broma interna también. No sé, Georgia es un homenaje al cine musical. Lo de Tani es muy gracioso, por ejemplo, porque Tani de la Riva es un apellido compuesto pitucazo que lo eligen con la abuela, ¿no? La abuela, claro, o sea, y comienzan a tirar nombres. Sí, ¿no? Hace apellidos pitucazos y dices de la Riva queda bien, ¿no? Pero que sabe. Sí, también, o sea, es muy divertido. No sé si quieres comentar algo.
sobre eso, o sea, bueno, lo que complementar un poquito, ¿no? Sobre la propuesta que tiene cada una, a mí me parece súper interesante también, además de lo que significa, ¿no? Como lo que dice Carmen de ser artista, lleva un significado cada elemento que ellas proponen de su drag, y además de la historia que conlleva cada una, verlas en acción es una locura, porque yo ayer lo dije en la feria, me preguntaron ¿qué sientes? Fuego, dije, porque eso es lo que sientes y te transmite una pasión y hay mucho ritmo y hay muchas ganas y hay mucha imponencia que a mí o sea, el ser parte de este proyecto y haber podido ingresar a este mundo, para mí es de locos. O sea, estoy contentísimo, maravillado. Bueno, un poco para ir terminando, ¿qué les han comentado estas días reinas, digamos? Porque, como decía Carmen, es cierto, muchas veces se le ha tomado a las drag para notas periodísticas, pero de color, ¿no? Con una cosa muy superficial. Y eso es una manera justamente, ¿no?, de ver que hay algo detrás muy interesante en cada una de ellas, ¿no? Lo que nos han comentado las que ya han podido leer sus perfiles es que están muy agradecidas. Y están agradecidas, yo creo, porque nosotros hemos contado las historias con muchísimo respeto y y al mismo tiempo con mucha curiosidad. O sea, nos hemos acercado a ellas con un poco en papel en blanco y cuéntanos todo, y esto qué es, y esto qué significa, y no sé qué, y siempre no asumiendo nada, no asumiendo de que son así, son asá, o sea, nunca asumir. Bueno, es un poco periodismo básico, ¿no? O sea, interesarte genuinamente por la persona, ¿no? Y preguntas como, no sé, ¿cómo haces para salir de tu casa con una peluca tan grande? O sea, curiosidad, una curiosidad, no diría infantil, diría una curiosidad muy pura, y que luego hemos intentado reflejar eso, y todas, bueno, las que te digo, las que la han leído están contentas, están agradecidas, y porque no ha habido morbo tampoco, no hemos escarbado así en las cuestiones más tristes. Claro. Y creo que ellas sienten también que es muy reivindicativo el libro, o sea que se está haciendo justicia, eso, ¿no? Y sobre todo, Carlos, creo que algo que también hablábamos ayer en la presentación, que es una memoria, que esto es historia, o sea que estamos dejando la memoria de esta comunidad de drags para la historia, y en 20, 30 años no sabemos qué vaya a pasar con nuestro Perú. Dirán, mira, en algún momento se contaron estas historias y no se han perdido en un papel que luego al día siguiente ya no sirve, o se han perdido en internet, quién sabe dónde, sino que están ahí, ¿no? Y pasa nuevamente, ¿no? Con todo lo que no es heteronorma, se pierde porque no hay quien los cuente o no hay quien los quiera publicar, y en ese sentido también la editorial, o sea, súper bien apostar desde el inicio, o sea, dijeron, nos interesa, me gusta, lo queremos, y ellos también están haciendo esto, no están contribuyendo a que la memoria LGTB no se pierda y no se diluya. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Javicho. De nada. Y bueno, y el libro ya está en librerías, yo se los recomiendo y lo pueden encontrar en su librería favorita. Gracias. Gracias.